Bienvenidos al capítulo 19 del tema de la segunda venida de Cristo. Hemos visto hasta el momento los tres primeros imperios, que era el babilonio, medo-persa y el imperio griego de Alejandro Magno, según la profecía de la estatua de Nabucodonosor, y que se ajustaba del 605 al 539 el gobierno de Nabucodonosor, del 539 al 331 el gobierno de los medo-persas, y del 331 con la conquista de Alejandro Magno, que duró solo 10 años o 12 años, teniendo de los 22 a los 32 años, conquistó el imperio más grande conocido, que después de su muerte prematura gobernaron las cuatro alas que tipificaba el leopardo, que era la bestia que tipificaba ese imperio: Seleuco, Casandro, Ptolomeo, y especialmente los seleucos, que gobernaron a Jerusalén con Antíoco Epífanes. O sea, vimos la exactitud del tiempo del 331 del imperio griego hasta el 67, cuando hace su aparición el gran conquistador Julio César. Ahí termina el imperio griego en el 67, fue más largo que los otros dos imperios. El tercer imperio de los griegos fue más largo que los otros dos imperios. Fue más veloz en conquistar. Pero entra la cuarta bestia y el cuarto imperio, tipificado en las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor, que termina siendo el mismo imperio de los dedos mezclados entre barro y hierro, lo cual simboliza el mismo imperio romano revivido, pero en algunos aspectos más vulnerable. Daniel tipifica a esta cuarta bestia como la peor de todas. Dice que era una bestia de hierro que desmenuzaba todo a su paso y las sobras las pisoteaba. Y exactamente así como lo veníamos diciendo, que Babilonia fue el más esplendoroso por la cabeza de oro, que el otro medo-persa, tipificado en el oso, fue un imperio fuerte. El imperio de Alejandro Magno fue un imperio veloz y fue el más grande de los tres anteriores, y el que más duró de los tres anteriores, duró más que el medo-persa y el babilonio. Pero llega el imperio romano, tipificado en esta bestia y en las dos piernas de hierro, y Daniel dice que es peor que los otros, que es una bestia terrible de hierro que devora todo a su paso. Ese imperio, que es la cuarta bestia y termina en los pies de la estatua para concluir el tema de los imperios, del imperio de los gentiles, comienza en el 67 antes de Cristo, y vamos a mostrar que hasta el día de hoy ese imperio está vivo, a diferencia de lo que muchos creen, que el imperio desapareció. Esta es una posición personal, un punto de vista personal, es una inferencia, pero que se puede comprobar a través de la historia y de la escritura. Ahora, el imperio romano comienza siendo una monarquía en el 650 más o menos antes de Cristo, y después se convierte en una república, que es la que gobierna en un triunvirato: Julio César, Craso y Pompeyo, en el 67. Después Julio César es asesinado aproximadamente en el año 40 a.C. por Brutus en el enlosado del Senado romano, y toma el control el primer emperador verdaderamente, Augusto César, que fue en el 27 a.C. Ahora, después de Augusto César, en el 27 a.C., gobernaron durante el primer siglo 8 emperadores que tuvieron que ver con la iglesia. Aquí hay algo bastante curioso y diferente a los otros imperios, que el imperio romano, o las piernas de hierro, o la bestia, la cuarta bestia de la profecía de Daniel, se entrelaza con la iglesia, que fue el anterior tema que nosotros vivimos. Los otros imperios no tuvieron que ver porque la iglesia no había nacido. La iglesia nació en el Pentecostés, aproximadamente en el 37 de la era cristiana, y este imperio nace en el 27, como imperio nace en el 27 con Augusto César,
y tiene que ver con la iglesia durante todo este tiempo. Lo vamos a probar que más de 2000 años esta cuarta bestia y este cuarto imperio y las piernas de hierro gobiernan hasta el día de hoy de alguna manera. Entonces, estos emperadores romanos, los primeros 8 emperadores romanos y dos del segundo siglo y otro del tercer siglo, entre todos los emperadores romanos que tuvo el imperio hasta el 475, que desaparece parte del imperio romano. Digo parte porque el imperio se mutó en dos, en un imperio de Oriente y de Occidente. Y el imperio de Occidente, con su capital en Roma, desaparece en el 475, pero estos emperadores tuvieron mucho que ver con la iglesia y lo podemos constatar a través de la palabra. Por ejemplo, a la muerte de Augusto César lo sucede Tiberio. Después de Tiberio lo sucede un joven llamado Calígula, tenía tal vez unos 27 años y no alcanzó a gobernar 3 años y fue el más monstruoso de todos los emperadores, el más cruel de todos los emperadores. A la muerte de Calígula, su tío Claudio gobierna porque no había más quien gobernara y especialmente fue uno de los mejores gobernadores o emperadores de Roma. Él se casa con su sobrina que se llama Agripina, una muchacha ambiciosa que después termina envenenándolo para subir al trono a su hijo Nerón, quien a su vez después, por ser ella como era, la mamá de Nerón, Agripina como era, que quería gobernar detrás del trono, Nerón la asesina a su propia madre, algo que no pudo soportar, prácticamente se enloqueció y fue depuesto y asesinado. En su lugar, tenemos que decir primero que Nerón fue el culpable de la muerte de los 2 apóstoles, de Pedro y de Pablo. En el gobierno de Nerón fueron asesinados ellos 2. Ahora, después gobierna Vespasiano, que entra en el año 68, y su hijo Tito, que fue también artífice del desplazamiento de la segunda diáspora, cuando destruye Jerusalén en el año 60, y el pueblo de Israel es esparcido por el mundo entero y son asesinados más de 10,000 judíos que votaron por las murallas de Jerusalén. Y tuvo que ver Vespasiano también con la construcción en el año 72 del Coliseo Romano, donde se asesinaron muchos cristianos. Ellos tuvieron que ver mucho, especialmente Nerón tuvo que ver con la muerte de Pedro y de Pablo en el año aproximadamente 60-65. Después de Tito, hijo de Vespasiano, entra Domiciano a gobernar, que tuvo que ver con el desplazamiento o el exilio de Juan a la isla de Patmos, donde él escribe el libro del Apocalipsis. Él gobierna aproximadamente hasta el 105, donde entra Trajano, que fue un gobernador que ya no era tan violento como los del primer siglo. Por tanto, la iglesia tuvo un cierto descanso. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis dice que dejó su primer amor. Supongo que fue por lo que las persecuciones en el primer siglo no fueron tan duras. Pero aproximadamente en el año 170 entra a gobernar Marco Aurelio. Tal vez fue un poco más cruel con los cristianos, pero cuando verdaderamente entra la persecución más terrible de toda la época de la iglesia, fue con Licinio, un gobernador del 250, y especialmente con Diocleciano, que tenía principios, supuestamente su esposa y su hija eran cristianas, pero después por asuntos políticos y de gobierno, él arremetió contra la iglesia de Jesucristo y prácticamente la despedazó. Esa es la iglesia de Esmirna, tipificada en la iglesia más sufrida. Esa iglesia del segundo siglo, de la segunda parte del tercer siglo, o sea, del 250 al 300, hasta cuando hace su aparición Constantino, que fue significativo en el desvío doctrinal de la iglesia, cuando se mezcló con el imperio. Esos 250 años fueron los más terribles de la iglesia. Cuando se reúne el concilio de Nicea para defender la fe de un hereje, y prácticamente escribir el derrotero de la iglesia a través del credo niceno en el 317,
Dice la historia que se reunieron cerca de 320 padres de la iglesia primitiva y la mayoría, más del 90% de ellos estaban desmembrados, le faltaba un brazo, una pierna, un ojo, porque de eso quedó de toda la catástrofe de casi 6 o 7 décadas de persecución de Diocleciano a la iglesia. Esa es la iglesia de Esmirna que vimos tipificada, la que le dice: tú eres pobre, pero para mí eres rica, no temas en nada lo que vas a padecer. Se ajusta verdaderamente no solo a la historia de la iglesia bíblicamente como lo vemos, sino también a la historia secular. Entonces este imperio romano, después de todos esos emperadores y lo que tuvo que ver con la iglesia, desaparece porque fue destruido desde adentro por el placer, el hedonismo y las diferentes pugnas que hubieron en todo tiempo por el gobierno y el amor al placer y el derroche. Entonces los bárbaros arremetieron contra Roma y terminaron en el 475, que estaba gobernando un muchachito de 8 años. Un bárbaro lo depuso y aparentemente se acabó el imperio romano en el 475. Tenemos que aclarar que el imperio romano se dividió en la época de Constantino en el imperio de Oriente, construyendo Constantinopla y la capilla de Santa Sofía. Allá gobernó el imperio y ese imperio duró hasta el 1453, cuando Melved, un otomano, terminó y derribó las murallas de Constantinopla y gobernó todo lo que era Europa o lo que era el imperio romano durante 300 años, de lo cual hay vestigios hasta el día de hoy y la historia secular lo declara. Así que vemos cómo la profecía de la palabra del Señor se junta con la historia de Roma y la historia de la iglesia, y vemos que son ciertísimas, como dice la escritura, todos estos sucesos. Ahora hay algo curioso: cuando muestra el imperio romano la estatua de Nabucodonosor, la muestra como las dos piernas, y así como dije, tal vez sea una interpretación mía, la dejo a su criterio. Cuando habla del imperio o del gobierno dividido entre medos y persas, que está simbolizado en la estatua de Nabucodonosor como la parte de plata, que tiene sus brazos de plata y su pecho de plata, podíamos decir, yo creo sin temor a equivocarnos, que los dos brazos tipificaban los medos y los persas. De la misma manera, puedo creer yo que las dos piernas tipificaban los dos imperios cuando se dividieron, porque el uno supuestamente terminó en el 475 y el otro en 1453, cuando el Imperio Otomano, o sea, duró mil años más el Imperio de Oriente creado por Constantino. Pero hay algo curioso, y esto es de mi parte, y esto es una inferencia mía, la dejo a su criterio también. En temas proféticos debe ser uno muy parco en asegurar algo, entonces es mejor decir que es una inferencia, pero es bastante interesante y creo no equivocarme. Yo no creo que el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, se haya acabado en el 475 como lo mostré en la historia de la Iglesia. El Imperio Romano se acabó en su violencia, especialmente en las conquistas, o el propósito del Imperio Romano que nació en el 67 en la República y bueno, en el 27 con Augusto César, se caracterizó por conquistar tierra, como lo dice la estatua de Nabucodonosor, con el hierro, con la espada, con la fuerza, conquistar reinos, tierras y tesoros. Y aparentemente murió en el 475, se terminó en el 475, pero yo creo que no terminó, que se mutó en algo peor, que fue con la iglesia de Jesucristo. Se hizo pasar por la iglesia de Jesucristo y trajo hasta el día de hoy, trajo más catástrofes y herejías a la iglesia, hizo más daño y cautivó muchos millones y millones, hasta el punto de llegar a tener más de 1.300 millones de seguidores, de hacer alianza con los reyes de la tierra, de vender indulgencias, de vender salvación. Se enriqueció de una manera increíble, y yo creo que el Imperio Romano de Occidente no murió, se mutó en un imperio religioso en la Iglesia romana, que la tenemos hasta el día de hoy, de la cual ya hablamos anteriormente. Ahora, de la misma manera, el Imperio de Occidente
que creó Constantino y que se le hicieron más de 23 intentos de derrocar por parte de los otomanos. Melved lo consiguió en el 1453. Yo creo que tampoco se acabó, porque la iglesia también se dividió en la iglesia de Roma y la iglesia ortodoxa griega. Entonces, todas esas cosas, de una manera maravillosa, la palabra del Señor ya lo había dicho. Y esa iglesia que se reúne después del cisma de la Reforma y del Renacimiento es la iglesia que vemos hoy, de la cual yo aseguré por la palabra de Dios que es la iglesia de la Odisea, porque es un retrato de la iglesia de la Odisea del Apocalipsis. Yo digo que es profético porque la iglesia de hoy, desprovista de la palabra de Dios, desnuda, que avergüenza cuando abren la Biblia para predicar, porque hablan de todo menos del Señor. Una iglesia apóstata, una iglesia que no está esperando a Cristo. En esa iglesia termina la historia de la iglesia, y la historia de los imperios romanos está aquí, en este mismo momento, unida en la iglesia romana y en la iglesia y el imperio de los gentiles, que es Roma, que es el imperio griego, que es el imperio medo-persa, que es el imperio babilónico de antaño. Terminan en la estatua en una mezcla de las piernas de hierro, que era Roma, terminan en una mezcla en la comunidad. Muchos están seguros de que eso significa en la Comunidad Económica Europea, de la reunión de países que hoy son más de 27, pero que van a terminar siendo 10, como dice la Escritura, y de esos países, de esos cuernos de los que habla la bestia, la cuarta bestia, hay uno que se levanta más que los otros, y todos los exégetas concuerdan que es el anticristo, nacido de la Comunidad Económica Europea. Entonces, es algo asombroso como el imperio de los gentiles termina en el mismo tiempo en que la iglesia apóstata va a terminar. Y la profecía de Daniel en la 70ª semana de Daniel. Entonces, de esa manera terminamos con el estudio del imperio de los gentiles, que comenzó en el 605 con el sueño de la estatua de Nabucodonosor, que él comenzó a gobernar en el 605 hasta el 539, cuando viene Darío, un medo, y termina esa misma noche en que Daniel, ya anciano, le interpreta la escritura en la pared cuando le dice: Mene, mene, tekel uparsin, ha sido pesado en balanza y hallado falto. Y esa misma noche entró Darío el medo por debajo de las murallas de Babilonia, cambió el cauce del río y por ahí fueron atacados, y estaban en un bacanal cuando fueron muertos, tal como Daniel lo dijo. Que gobernó ese oso tipificado de medo-persas hasta el 331, cuando aparece el veloz leopardo con 4 alas, que fue Alejandro Magno con 22 años, y en 12 años logró conquistar el imperio más grande conocido hasta el momento. Gobierna 12 años, muere, y sus generales tipificados en las alas toman el control, Seleuco, Casandro, Ptolomeo, y los Seleucidas gobiernan especialmente a Jerusalén, y viene la historia de los Macabeos. Llega la República en el 67, llega el Imperio Romano de Augusto César en el 27, la historia de la iglesia, que ya podemos constatar el poder de los gentiles en Roma, y también la iglesia naciendo en los evangelios. Y si queremos ir a investigar en la parte de la historia, entonces también podemos a través de la historia corroborar lo que dice la escritura. Entonces se juntan esas dos saetas, la del profética de la iglesia, que sale en el 37, con la de Roma, o del imperio de los gentiles, que viene del 605 y que se une con la iglesia en el 27, y comienza toda la historia de la iglesia y de las piernas de hierro, que va a terminar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí terminamos ya las 3 primeras saetas. La primera fue las 70 semanas de Daniel, y vimos cómo se cumplió. Vimos la segunda saeta, que fue la iglesia, y vimos los 20 siglos de la iglesia y sus promesas, y demostramos a través de la historia de la iglesia que después de 2000 años este es el momento en que Cristo debe venir, que hay un día y una hora desde la eternidad, pero que nosotros
Aunque no sabemos la hora, podemos entender los tiempos porque para eso fue escrita la profecía. Ahora, la tercera saeta que fue disparada es esta del 605, así que las tres ramas de esta profecía, el imperio de los gentiles que comienza en el 605 con Babilonia y termina hoy, en el día de hoy, hasta hoy traímos la profecía, la historia de la iglesia que comienza en el 37 con la muerte de Cristo, con el derramamiento en el Pentecostés, ahí comienza la iglesia. Pudimos mostrar la iglesia a través de todos los tiempos, pasando por la Reforma, por la iglesia sufrida, por la iglesia de Teatira, de Pérgamo, por la Reforma, por el Renacimiento, y llegamos a la iglesia de la Odisea, que es idéntica a la que es profetizada en Apocalipsis como la séptima iglesia. Entonces esa saeta también llegó ahí. Y también la saeta de la primera que vimos nosotros, que era las 70 semanas de Daniel, que fue de una forma asombrosa, como lo repetí varias veces, que se cumplió al pie de la letra, que primero señalaba la construcción de los muros de Jerusalén, después señalaba la muerte del Mesías, y después el espacio de la iglesia de los 20 siglos hasta llegar al día de hoy. Ahora, al terminar estas tres saetas, o al terminar este capítulo 19, en el próximo vamos a hacer una introducción para la última de las saetas que yo propongo que estudiemos, que es el séptimo milenio. Se llama así, el séptimo milenio. Vamos a hacer una introducción, vamos a mostrar de qué se trata esta. Es más una inferencia mía de mostrar en la palabra que el séptimo milenio está por comenzar y que se puede comparar o adjuntar o agregar esa interpretación de la cuarta saeta, que se llama el séptimo milenio, a las otras tres que se comprueban por la historia y por la Biblia, para completar 4 y demostrar con argumentos bíblicos que la segunda venida de Cristo está a las puertas por venir. Entonces vamos a mirar, terminamos aquí las tres saetas, y en el próximo programa, en el próximo capítulo, que es el capítulo 20, comenzamos con la introducción del próximo tema, que va a durar, digo yo, aproximadamente 5 o 6 lecciones más para terminar toda la conferencia, y que se llama el séptimo milenio. Bendiciones para todos. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que le lleguen la notificación de nuestros mensajes. Que el Señor les bendiga ricamente.